forma accidental que eras una persona adoptada y a partir de ahí te encontrás con una trama de muchas adopciones irregulares. ¿Cómo fue este desarrollo hasta enterarte de tantos casos en España? Bueno, ahí, buenas tardes, un saludo ante todo. Eh, yo me entero que soy adoptado a los 23 años, luego si quieres nos extendemos sobre esa sorpresa, ¿no? Pero a partir de entonces, de esa edad, yo ya había estudiado Derecho, ya era abogado, y entonces empecé a buscar a mis padres biológicos y poco a poco lo que se dio en las circunstancias, la tormenta perfecta, ¿no? Un abogado que descubre que es adoptado, que empieza a buscar a sus padres y me doy cuenta de las dificultades que hay para encontrar a los familiares. Pasaron muchos años, muchos juicios, muchos cambios de leyes, mucha lucha en tribunales, y cuando ya llevaba unos años ayudando a la gente a reencontrarse, cada vez más empiezo a darme cuenta de que en España hay muchas personas que se dicen adoptados, pero están inscritos como hijos falsos de madres no biológicas, ¿no? Es lo que se llama las inscripciones falsos o los apropiados, por así decirlo. Entonces ponemos, yo al final pienso, denuncié un caso individualmente, yo creo que los jueces casi ni se lo creían entonces, y entonces a mis clientes les dije que sería muy conveniente hacer una asociación de varios casos para presentar una denuncia conjunta que tendría más fuerza, ¿no? Efectivamente, juntamos los 261 primeros casos en 2011, los presentamos ante la Fiscalía General del Estado en Madrid, y a partir de ahí el fiscal general del Estado, ante la avalancha y el volumen de denuncias, pues ordenó investigar todos los casos que se presentasen o todas las denuncias que se hicieran, ¿no? Y eso fue lo que destapó que en España no solo habían adopciones legales y no solo éramos adoptados que queríamos conocer a nuestras madres, sino que muchas de esas adopciones eran ilegales y irregulares, ¿no? A partir de ese momento. ¿Cuál era el estamento que más intereses tienen que no descubran a los padres biológicos? ¿La Iglesia Católica, las instituciones católicas, el propio Estado, el registro civil? Bueno, yo creo que en España se robaron bebés incluso antes de la dictadura franquista y después de la dictadura franquista. Sí que es cierto que yo creo que pasa un poco como en Argentina. Hubo un periodo de robo de niños que correspondió a una motivación política, de una limpieza racial de los hijos de comunistas y de republicanas. Esto es cierto, con Franco. Pero, a ver, la trama del robo de bebés antes de Franco y después de Franco y durante la democracia en España afecta a todos los estamentos sociales y más que un interés político, que fue puntual, el interés político fue después de la guerra civil, hay un interés económico y si quieres, un interés social o con un catolicismo represivo y mal entendido, ¿no? Había una moral católica que toda mujer menor de edad, no casada, que practicaba el sexo y se quedaba embarazada, pues era una pecadora, ¿no? Entonces se le castigaba de todas las formas y una de las formas tremendas es obligarles a dejar a sus hijos o quitárselos directamente. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Yo siempre he echado más la culpa a esa moral represiva católica que a una motivación política, porque si os dais cuenta también el problema del robo de niños ocurrió de una forma dramática también en la Irlanda republicana, en Dublín, con los casos de las hermanas Magdalena que se han llevado al cine también, y muchos de esos niños robados y arrancados de las madres en un país supuestamente democrático, como Irlanda, la Irlanda republicana, fueron a parar a Estados Unidos, ¿no? Igual que muchos niños españoles fueron a parar a países de Sudamérica. ¿Quién, por lo tanto, no quiere que se destape este escándalo ahora? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, indudablemente. Y aquí puedo contarlo de mis cartas al Papa, mi libro, mi conversación con el Papa Francisco, que no me está haciendo ni caso. Estamos conversando con Enrique Vila Torres, es abogado valenciano él, autor de varios libros, participó también en el documental Los que Buscamos, que cada tanto se puede ver libremente y se dedica a buscar los padres, mejor dicho, a padres e hijos biológicos que fueron separados de manera irregular, ilícita. Enrique, ¿notaste o descubriste casos de madres que, asumiendo ese rol de tal,
muchos años después empiezan a buscar a sus hijos biológicos o solamente se da el fenómeno de hijos que buscan a su madre? No, no, hay muchas madres que buscan más hijos, porque está la curiosidad innata del ser humano de saber de dónde viene, eso es indudable, pero por supuesto, vamos, muchísimas madres, hay que ponerse en la piel de estas mujeres y es fácil de comprender que una mujer nunca puede olvidar a la criatura que tuvo 9 meses dentro, ¿no? Y que le fue arrebatada o fue coaccionada para entregar, ¿no? Entonces cada vez más hay más madres que quieren buscar. De hecho, en el Parlamento de Cataluña se ha aprobado una ley de niños robados y en la que yo he participado en la elaboración, y uno de los intereses era que se abriese la posibilidad a las madres biológicas a investigar sobre el destino de esos niños, ¿no? Incluso las que entregaron voluntariamente en adopción, porque la voluntariedad hay que ponerla entre comillas, ¿no? Casi todas eran coaccionadas. Entonces, cada vez hay más madres y cuanto más fácil se lo pongamos, pues más habrán para buscar a sus hijos. ¿Tenés un dato siquiera aproximado de la cantidad de chicos que fueron adoptados de esta manera? Bien, yo siempre, hay una famosa cifra que va circulando mucho por los medios de comunicación y que la calculé yo de 300.000 afectados. Hablan de 300.000 niños robados. No es exactamente así. Yo no me canso de explicarlo y lo he explicado en mis libros también y cada vez que me dais la oportunidad. Yo hice un cálculo que aproximadamente un 10 o un 15% de las consultas que he tenido en estos 25 años en mi despacho son niños apropiados. Es decir, personas que han sido inscritas como hijos biológicos falsos, sin ser hijos biológicos de sus madres falsas. Si aplicamos ese porcentaje al número de adopciones oficiales que hay en España, no internacionales, sino de españoles, que son unos 3 millones, me sale esa cifra de unos 300.000. ¿Qué son los 300.000? Personas que constan como hijos biológicos de mujeres que jamás han dado a luz. Es lo que podríamos llamar las adopciones falsas o también se le conoce como hijos apropiados. No hay adopción, hay robo del niño o sustracción del niño o apropiación del bebé y se inscribe como si fuera propio sin serlo, ¿no? Estos son los 300.000. Calcular cuántos son robados es mucho más difícil, porque pueden haber adoptados, mi caso mismo, que son adoptados con apariencia de legalidad, pero el origen del niño es un robo. Es decir, se le puede robar un bebé a una mujer y luego inscribirlo como adoptado. Entonces, realmente la adopción ha partido de un robo, pero tiene apariencia de adopción. Por lo tanto, ¿cuántos adoptados de los 3 millones de adoptados nacionales que hay en España, su origen fue un robo o una coacción o una violencia contra la madre? Es difícil de saber porque tenemos que conocer primero a la madre, claro. Igual el dato es escalofriante porque para los argentinos que somos tan futboleros, el número representa 2 veces llena la cancha de River y 2 veces llena la cancha de Boca. O Pues 3 veces el Bernabéu, o sea, es un número escalofriante. escalofriante, sí. ¿Sufriste presiones o amenazas por tu trabajo? Sí, por los dos lados además. Es decir, cuando por parte del Opus Dei, que es una institución muy reaccionaria, católica, que todos habéis oído hablar de ella, pues se me hizo una llamada, hay que decir que con mucha educación, pero se me recomendó muy educadamente que dejase de explicar el robo de niños con la implicación de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, es historia, yo no voy a callarme. No he recibido más amenazas, he recibido muchísimas descalificaciones injustas, alguna que otra campaña de difamación, pero bueno, mi trabajo está ahí y no ha pasado nada, ¿no? Yo pienso que soy más querido en España y que nadie se cree esto. Curiosamente también he recibido presiones y descalificaciones cuando he dicho que el problema del robo de niños en España no es solo un problema, o no fue solo un problema político, sino que fue un problema sobre todo cultural, religioso, social y económico, ¿no? Porque algunos han querido ver, yo creo que en Argentina tienen el mismo problema, ¿no? En Argentina hubo un problema político de desaparición de personas, pero luego siguieron desapareciendo
después de la dictadura. Aquí pasa igual, no todos los niños robados han sido por obra y gracia del dictador Franco, ni mucho menos, ¿no? Más bien, como he dicho antes, por la Iglesia Católica y por intereses económicos, sin duda alguna. Cuando yo he intentado ver este problema desde una dinámica internacional, es un atentado contra los derechos humanos que ha afectado a muchísimos países de todo el mundo, pues por determinados grupos políticos, precisamente que querían hablar solo del franquismo, también se me ha descalificado, ¿no? Pero yo intento buscar la verdad y no me preocupa demasiado. Bien, vamos a entrar en el último segmento de esta entrevista tan enriquecedora y vamos a hacernos una imaginación. Vamos a situarnos en una feria en Valencia, donde se venden antigüedades, donde se venden libros viejos, y vos sos un vendedor, pusiste tu mesita y ahí exhibís tus libros, ¿no? Vamos a imaginarnos este escenario, sos un vendedor de libros. Y se acerca un transeúnte y ve tu libro mientras dura tu ausencia. ¿De qué se trata ese trabajo? Bueno, es una historia novelada, pero basada en hechos reales, de una madre que conocí, una madre que dio a luz en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. Y además es la única persona viva que conozco que estuvo con mi madre biológica, porque esta mujer dio a luz en abril y yo nací en mayo del año 65. Y cuento su historia. Su historia es tremenda porque es una doble historia. Ella nació, ella nació en la Casa Cuna Santa Isabel, fue adoptada y la historia se repitió porque a los 14 años se quedó embarazada de su novio y sus padres le obligaron a entregar a su bebé en la propia Casa Cuna Santa Isabel, donde ella misma había nacido, ¿no? Es una historia tremenda porque se repite. Luego yo le ayudé como profesional a encontrar a su hija, se reencontraron, es una historia bonita. Y es su historia, la historia de estas mujeres que vivían básicamente en esa casa cuna, en un régimen casi carcelario. Estoy hablando de los años 60 en España, régimen dictadura, nacionalcatolicismo, y bueno, es una historia apasionante porque se novela la vida de esas chicas que saben que van a tener que dejar a sus hijos en contra de su voluntad, cómo sufren coacciones, violencia física y verbal, vejaciones por parte de las monjas que se encargaban de esa casa cuna. Bueno, tiene cierta semejanza quizá a la película británica Las hermanas de la lavandería o las hermanas Magdalena, que cuenta la historia en el cine de la vida de estas chicas en un convento similar como pueda ser el de Valencia, ¿no? Bueno, y no cuento el final porque si no, quien lo quiera leer, pues le voy a hacer un spoiler. Al lado de ese libro está Cartas de un bastardo al Papa, que tiene la curiosidad que se lo entregaste en mano al Papa Francisco. Sí, Cartas de un bastardo al Papa, bueno, algunos de mis libros han sido traducidos al francés, al italiano, publicados en Italia, y también ahora se va a publicar uno en Estados Unidos, en inglés. Y mi editor italiano, estaba hablando con él, me había traducido Mientras duró tu ausencia y también Historias robadas, y le dije, bueno, pues yo he venido muchas veces a Roma, me encanta Roma, me siento un poco italiano, cosa que luego ha confirmado el ADN, curiosamente. Pero bueno, le dije que había pedido ayuda a la Santa Sede, le había escrito 16 cartas durante 2 años, primero a Benedicto XVI una y el resto al Papa Francisco, pidiendo ayuda para que intermedie y en España se abran los archivos religiosos, porque es el último obstáculo que tenemos muchos para encontrar a nuestras madres, ¿no? Es así, una obcecación y una negación de abrir los archivos religiosos. Y pensé ir al jefe supremo de la Iglesia porque lo que él dice se tiene que cumplir, ¿no? Él no me contestó a ninguna de las cartas. Mi editor italiano me propuso la idea de decir, pues las publicamos en italiano y las ponemos en las librerías y así sabemos seguro que con un título tan llamativo le va a llegar al Santo Padre. Se publicó en Italia, luego se publicó traducido al español, Papa, y el libro en italiano, Lettere de un bastardo al Papa, siguió sin contestarme y entonces, bueno, tomé la decisión un poco alocada o valiente de irme a una audiencia general, no me la dio a mí, fue general, pero yo ya había estudiado y preguntado a amigos dónde me tenía que poner, a qué hora tenía que llegar. Imaginaos, no fue en la Plaza de San Pedro, como era en enero del 2019, fue en un lugar cerrado, y ahí la audiencia se hace en un lugar cerrado, pero miles de personas de todo el mundo deseando hablar con el Papa Francisco, ¿no? Yo
madrugué mucho, me acompañó mi hija, cogí el libro, me puse muy cerca de donde él sale, nada más sale por una puerta, estuve hablando con los fotógrafos, gente muy simpática, me dio consejos y nada más salir el Papa Francisco, le saqué el libro, se lo puse prácticamente, lo tenía al alcance de mi mano y le puse el libro Lettere de un bastardo al Papa y se paró, reconoció el libro y estuvimos hablando medio minuto, hay un vídeo por ahí, le pedí ayuda, me dijo que sí que se lo había leído ya y yo le dije pues ayúdeme por favor, fue muy amable, dijo que sí, que tomaría interés, pero bueno, hasta la fecha, por desgracia fue una mera anécdota y de momento no me ha contestado. ¿Historias robadas de qué se trata? Y ya vamos terminando, Enrique. Sí, Historias robadas es un libro también novelado en el que recopilo 7 historias reales, siempre reales porque las he cogido inspirándome en casos que he conocido en mi despacho, ¿no? De mujeres que se quedaron embarazadas y que les obligaron o les robaron a sus bebés y luego la lucha que han tenido esos hijos y esas mujeres para conseguir el reencuentro, ¿no? Son historias siempre todas verídicas, pero muy noveladas. Aquí en España se ha escrito mucho, ¿no? Yo siempre también he escrito ensayos y libros jurídicos, pero lo que intento para ayudar a la gente a comprender este problema, tanto mientras duró tu ausencia, como Historias robadas, como Bastardos, que es mi primer libro, son libros que puede leer cualquiera. No es un ensayo engorroso que explique qué ha pasado en España con el robo de niños, sino que son historias Un lenguaje reales. sencillo, ¿querés Son decir vos? historias, son historias reales. Un lenguaje muy sencillo, ¿eso es lo que querés decir? Sí, eso, efectivamente. Bueno, Enrique, agradeciéndote mucho tu tiempo. La última pregunta tiene que ver más con lo subjetivo, lo espiritual. Siempre se dice que la fe es lo último que se pierde. ¿Te sostenés con fe todavía de encontrar a tu madre biológica y por qué no a tu padre? Sí, 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 siempre tengo fe. Tengo fe porque yo creo que al final descubriremos todos los archivos, nos faltan solo los de la iglesia. He ayudado a muchísima gente a encontrar, tengo un trabajo maravilloso porque se trata de reunir personas y eso me da mucha fuerza. Y curiosamente, y te agradezco la pregunta, porque el último caso que he resuelto de un reencuentro de un hijo con su madre es de un hombre valenciano, además, de 89 años. 89 años tiene el señor, contactaron conmigo el año pasado, llevaba toda la vida intentando saber de su madre biológica y le he ayudado a encontrar a su madre, lógicamente fallecida, sabemos dónde está enterrada y ahora estamos en vías de conocer posibles primos que sabemos que sí que tiene vivos e incluso medio hermanos que puede tener vivos. Imaginaos, 89 años y acaba de conocer su historia biológica, ¿no? Por lo tanto, yo que tengo 55, si no sumo mal, me quedan 34, si fuese como un cliente, ¿no? Sí que tengo esperanzas, por supuesto. Sí, sí.